Amén, amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios y puerta del cielo. En medio de todo lo que podemos decir, la respuesta siempre es la misma. Es el Señor trabajando por medio de su pueblo. La respuesta, podemos hablar de profecía, podemos hablar del Apocalipsis, del libro de Daniel. Pero si no hay una respuesta del pueblo de Dios a todo esto, entonces es en vano todo el estudio. Ya hemos leído el libro de Daniel cuando Daniel Cuando el profeta Daniel leyó la profecía, tenemos la respuesta del profeta Daniel. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió el profeta al conocimiento de la profecía de la palabra de Dios? Volví mi rostro al Señor con ayuno, llanto y lloro. Ese es el trabajo más fuerte, mi estimado hermano. La semana que entra vamos a cubrir dos temas. Le prometí a uno de nuestros hermanos que íbamos a hablar algo sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero antes de ello vamos a hablar sobre el tema de la oración. Una vez más, y vamos a compartir algunos puntos bíblicos de la palabra de Dios. Y hoy mismo estamos estudiando, si regresamos al capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 12, Daniel 12 y verso 1. Los últimos 2 días hemos hablado sobre las protestas, qué es lo que está ocurriendo. Y hablamos sobre el misterio de iniquidad, o la palabra griega para iniquidad es anomía, que quiere decir sin ley. Sin ley, el misterio de rebeldía, el misterio del quebrantamiento de la ley. Y es completamente opuesto a la reacción del pueblo de Dios. O sea que el misterio de iniquidad, hemos visto la rebeldía, el quebrantamiento de la ley. Incluso leímos el Salmo 1, donde los príncipes, los reyes de la tierra se rebelan en contra de la ley de Dios. Entonces estamos viviendo en un tiempo el misterio de anomía, el tiempo en que se quebranta la ley. Mucha rebeldía, mucha rebelión, mucho pecado. Ese es el misterio de iniquidad. Es otro capítulo al cual vamos a regresar. Como ustedes pueden ver, hay tanto material que cubrir en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que tenemos en qué ocupar nuestra mente en algo sano, en algo firme, en algo sólido, algo que es eterno, la palabra de Dios. Y el misterio de anomía es opuesto a lo que el pueblo de Dios hace. Ustedes leen conmigo Apocalipsis capítulo 12 y verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Quiénes? Los cuales guardan los mandamientos de Dios. Es opuesto al misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía, el misterio del quebrantamiento de la ley, sin ley. Gente sin freno, sin ley, un espíritu de anarquía, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que en el último tiempo, en la concentración de las profecías, va a haber mucha rebeldía, lo estamos viendo hoy en día. Y hay algo muy interesante que no tengo tiempo para cubrir en esta noche, tocante a las protestas y tocante
a lo que está ocurriendo en cuanto a hoy, el día de mañana. Creo que mañana se van a juntar en la capital de Washington, D.C., van a hacer una protesta grande, grande ante la Casa Blanca. Y todo esto que está ocurriendo es, recordemos que en la Casa Blanca está un hombre imperfecto, al cual Dios ha colocado para que proteja los derechos de los creyentes, de los cristianos hoy en día. Entonces, todo lo que está ocurriendo es con el propósito de derrumbar y derrotar la administración presente. La otra administración, el lado izquierdo, ellos están exactamente por romper los mandamientos de Dios, tales como el aborto, tales como el matrimonio del mismo sexo, tales como la educación pervertida de los niños en las escuelas, incluso también en contra de la nación de Israel. Y tenemos entonces esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Y regresamos a Daniel capítulo 12, Daniel 12. Y hay algo más que también quiero mencionar antes de que continuemos con Daniel 12. Y es que al haber estado en cuarentena, aunque nos pasamos de cuarentena, porque se trata de 40 días, nos pasamos de más de 40 días encerrados en casa y los negocios cerrados, la economía cerrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede a un país cuando se cierra la economía? Pues los negocios, el comercio se va para abajo. Y en estos días se ha comenzado a abrir ya el país. Y ha sido sorprendente. Quiero que ustedes chequen, investiguen, por favor. El estado de la economía ha subido increíblemente rápidamente. Rápidamente se ha elevado la economía del país, de los Estados Unidos. Ahora vamos para México y tenemos preocupación por México porque se está desarrollando el coronavirus, mucho más de lo que están dejando saber. Necesitamos orar por nuestro México, por nuestra gente, por nuestro pueblo mexicano. Que Dios tenga misericordia. El pueblo de Dios, necesitamos la iglesia seguir orando. En medio de todo lo que está sucediendo, debemos entender que lo más importante es el estado espiritual de la iglesia, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios hoy está fatigado, cansado, exhausto, pruebas, luchas, oposiciones. Pero si sabemos cuál es nuestro llamado, no vamos a dejar que nada nos distraiga de nuestro llamado. En el nombre de Jesucristo tomamos autoridad sobre toda potestad y todo demonio y todo escorpión y serpiente y todo poder del diablo. Y en medio, como dice el canto antiguo, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Ese eres tú y yo, mi estimado hermano. Eso es lo otro que quería mencionar. La economía del país de Estados Unidos va para arriba. De repente ha subido. Eso es un milagro. Es un milagro. Ahora también, repito, necesitamos orar por México. Mucha gente que tienen temor de que suba hasta 45,000 o 50,000 el número de muertos en México. Ahora en Estados Unidos subió a 100,000. Pero Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. México tiene una tercera parte, unos 120 millones de habitantes. Así que 50,000 es mucha gente que muera por esta cosa del coronavirus. Así que necesitamos orar y orar al Señor. Quiero que vayan conmigo precisamente a este tema de oración. Daniel capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Antes de que continúe con la explicación detallada de este versículo, recuerden que leímos Daniel 12 y verso 1 y verso 1. Y en el verso 1
la Biblia habla de aquel tiempo y suceden tres cosas. Número uno, se levanta Miguel, el príncipe es el arcángel Miguel, que está por los hijos de tu pueblo. ¿Qué quiere decir que está por los hijos de tu pueblo? Si leemos el libro de Hebreos, a los hebreos, vamos a mirar que los ángeles son ángeles, espíritus ministradores a favor de los herederos de la vida eterna. Lean conmigo el verso para que entendamos cuál es el propósito de los ángeles. Hebreos capítulo 1, y dice la palabra de Dios, los ángeles, eso dice así, capítulo 1 y verso 14. ¿No son todos estos ángeles espíritus ministradores enviados para servir, para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿Quiénes son los herederos de salvación? Tú y yo, la iglesia. Y los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para servicio a favor de los que son herederos de salvación. Entonces los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados por Dios a favor nuestro, para auxiliarnos, para ayudarnos, para protegernos. Así como vio el profeta Eliseo cuando fue rodeado por el ejército de los sirios, él vio otro ejército de ángeles, carros de a fuego y su gente de a caballo, rodeándolos, un ejército mayor que los sirios, ángeles enviados a defender al hombre de Dios. Pues son también los seres que son enviados a nuestro favor, para servicio nuestro. Pero aquí siempre se regresa a lo mismo. Nada sucede. Escucha, mi hermano, es mi estimado hermano. Nada sucede, ni en el cielo ni en la tierra, que no es iniciado por la iglesia aquí en la tierra. Porque Dios no trabaja solo. Claro, Dios trabaja, pero Dios no trabaja solo. Él trabaja en conjunto de su pueblo que ora. La oración mueve la mano de Dios. La oración del pueblo de Dios hace que Él se levante. La oración de los hijos de Dios hace que los ángeles entren en acción. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado y estaban orando en la casa de una hermana llamada Rode? El pueblo, los santos, orando por Pedro, que había sido encarcelado, y Dios envió a su ángel en respuesta a la oración de los hermanos en Jerusalén, y Pedro fue liberado. Entonces toda acción, específicamente en el cielo, toda acción en el cielo, y cuando digo todo, quiere decir todo. Ustedes recuerdan que estudiamos sobre los carbones encendidos, el altar de Dios. ¿Recuerdan ese tema? Hace semanas ya pasadas hablamos sobre el altar de oro que está debajo del trono de Dios, debajo del mar de cristal, en donde están los querubines protegiendo ese altar, y adentro hay carbones encendidos, y los carbones encendidos se encienden con las oraciones de los santos, y ese fuego desata el aroma del incienso que sube delante de Dios. Así que la oración de los santos afecta el tercer cielo. Pero vamos aquí a verlo lo mismo de otra perspectiva en tocante a los ángeles. Y el verso 1, vamos al versículo 1 de Daniel capítulo 12. Y en aquel tiempo, una vez más es la palabra importante, ya saben todos lo que quiere decir aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Los postreros días, el tiempo postrero, el tiempo del fin. Son expresiones bíblicas, sinónimas, que quieren decir lo mismo. Y el tiempo del fin, ¿cuándo se inició? Literalmente se inició y habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, con el nacimiento del Señor Jesucristo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Ahí tenemos el inicio de los postreros días, y los postreros días terminan con la venida del Señor. Es una etapa de siglos, y miramos entonces el derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días, hace 2000 años pasados, así dijo Pedro.
Y a ellos les tocó, estoy recordando lo que ya hablamos anteriormente, a ellos les tocó vivir en la primer parte de los postreros días. Y tú y yo estamos viviendo en la última parte de los postreros días. Pero siempre, al principio, a la mitad y al final, siempre toda acción en el cielo se inicia aquí en la tierra con un hombre o una mujer o un conjunto de creyentes orando, buscando el rostro del Señor, clamando en ayuno, llanto y lloro, en alabanza, en adoración, con fe, proclamando la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Se levantará. Es número uno lo que va a suceder en aquel tiempo. Número dos, va a ser tiempo de angustia, cual nunca fue. Y luego número tres, va a ser un tiempo de salvación. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Estas tres cosas ocurren, aparte de otras más, pero aquí son mencionadas básicamente, generalmente, estas tres cosas. Pero vamos a la primera. ¿Qué quiere decir se levantará Miguel? Bueno, para que podamos entenderlo, voy a llevar a una escritura en el Apocalipsis. Pero antes de que vayamos al Apocalipsis, vamos y leamos en el mismo libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Verso... vamos a leerlo porque es importante que leamos. Les invito a que escuche con su Biblia a la mano y un cuaderno o su libreta o su computadora tomando notas. Porque usted puede entonces, necesita usar este material que está aprendiendo, repáselo con su familia, tenga estudios en su casa, repáselo poco a poquito, a diario. Esta es la forma que se va digeriendo la palabra de Dios. Y yo les paso a ustedes esta información y revelación y ustedes la toman y la comparten con su familia, la repasan, la discuten, la digieren, la ponen en práctica. Daniel capítulo 10, estamos explicando qué quiere decirse en aquel tiempo se levantará Miguel, Miguel el arcángel. ¿Y qué dijimos? Levantarse quiere decir entrar en acción. ¿Y qué es lo que causa que Miguel entre en acción? Ya dijimos, las oraciones. ¿Qué es lo que causa que los ángeles entren en acción? Las oraciones de los santos. Tenemos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios. Y este relato en Daniel 10 es un relato fascinante que nos enseña qué es lo que ocurre en el mundo invisible, qué es lo que ocurre detrás de la cortina, aquí detrás de la cortina de lo visible. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien ora? Cuando el pueblo de Dios busca a Dios en oración. Por eso, mi estimado hermano, el diablo va a hacer guerra contra ti y contra mí, para que no tomemos tiempo de oración en la presencia del Señor. Daniel capítulo 10, en el verso 1, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Era el nombre que se le puso por los babilónicos, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bueno, se acaba el verso, los versos antes del capítulo 10 son los últimos 4 versículos del capítulo 9 que hablan de las 70 semanas de Daniel. Así que vamos adelante, vamos en el verso 2. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. O sea, estuvo en ayuno y en llanto y oración. Por 21 días no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. 3 semanas de días, 21 días. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alzando mis ojos, estaba en oración, en ayuno, y alzando mis ojos miré, y tuvo una visión, Daniel, tuvo una visión grande. Y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Dios le reveló. Daniel era un hombre de sueños. Dios le hablaba por sueños. Y Dios sigue hablando por sueños.
Y estamos orando que Dios hable. Él dice que los, los viejos soñarán sueños y los mancebos tendrán visiones. Tuvo una visión este hombre, Daniel, visión o sueño, una visión. Verso 6. ¿Qué es lo que miró? Un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Este ser es tan potente y tan poderoso que parece que está describiendo al Señor Jesucristo. Parece que está describiendo al Señor Jesucristo. Y porque su rostro parecía como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente y la voz como la voz de ejército. Imagínense los diablos que nos rodean, mi hermano, los demonios que hacen guerra contra ti y contra mí. Pero si estamos en oración, estos ángeles con ojos como de fuego, potentes, poderosos, esto no es una fantasía, esto es una realidad, hay que creerlo por fe. Y cada vez que oremos, estar consciente de lo que vamos a leer enseguida, que estamos causando acción en el cielo. Verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No fue un sueño, fue una visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondiéronse. Estaba al lado del río Daniel cuando esto sucedió. Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo. Antes mi fuerza se trocó en desmayo sin tener vigor alguno. Fue tan potente la visión que absorbió la fuerza física de Daniel. Y leemos, dice que se quedó sin fuerza y trocó y casi hasta se desmayó. Y luego leemos el verso 9. Pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Cuando tuvo la visión fue tan potente que cayó en tierra y se quedó dormido. Verso 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos comenzó a levantarse. Esta experiencia que tuvo Daniel no debe ser algo raro. Después voy a contarles, voy a dejar que la persona que tuvo hace poco una experiencia parecida a esta experiencia, una experiencia del viento del Espíritu Santo. Y estas experiencias debemos estar esperando, anticipando que ocurran en nuestros medios, y vamos a estar esperando y confiando que Dios nos va a hablar en sueños, en visiones, que vamos a tener apariciones y revelaciones de ángeles de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque los días que están por delante son días oscuros, días terribles, pero Dios quiere que se levante su pueblo como un ejército. Dice el profeta Zacarías, en ese tiempo, el débil, el flaco, el débil será como David. Cada humano, dijo el Señor, a la verdad del Espíritu está presto, mas la carne enferma, la carne débil. Eso es cada humano, cada creyente. Pero Dios ha prometido que cada débil será como David. Se convertirá en un guerrero, una guerrera, en un matar gigantes, matar gigantes que vienen en contra del pueblo del Señor. A diario. Pero Dios nos ha llamado para que tengamos victoria. Nos ha llamado el Señor para que seamos triunfadores y victoriosos sobre potestades y principados y espíritus malignos, no importa de qué color sean. Alguien me estaba diciendo que alguien les hizo hechicería. Dije, no me importa que tantas brujas y brujos vengan en contra del pueblo de Dios, o cuál sea, no interesa, no importa.
Es mayor el poder de Dios que obra por medio de sus hijos, por medio de su pueblo. Hay que estar conscientes de todas las obras malignas del enemigo. Pero no hay que magnificar esas cosas, hay que magnificar el nombre del Señor. Él es mayor, Él es grande. Al contrario, los hechiceros y las brujas y todos los malignos deben temblar, no el pueblo de Dios. Ellos deben temblar por el poder y la unción que se coloca, que se ubica en cada vaso de Dios. Cada quien diga en este momento, ese soy yo, Señor. Yo soy un vaso de barro, pero yo recibo el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Yo recibo el Espíritu de gracia, yo recibo el Espíritu de oración en mi vida, Señor. Y me levanto para guerrear en el nombre de Jesucristo por la fe, por la fe. Amén. Entonces estaba tirado en tierra, en el piso, Daniel, y el ángel le tocó y comenzó a levantarse sobre sus rodillas. Verso 11, y díjome, Daniel, varón de deseos. Esa es una palabra muy importante. Los que tienen su Biblia en inglés, dice en inglés, O Daniel, a man greatly beloved. Quiere decir, Daniel, varón muy amado, varón de deseos, varón muy amado. Esa es la traducción más específica de la palabra de Dios, del hebreo arameo. Varón muy amado. Aleluya. Está atento a las palabras. Alguien pensará, pues Daniel, como él era muy amado. ¿Amado de quién? Amado de parte de Dios. El ángel estaba diciendo, el ángel es un mensajero. Aquel varón con ojos de fuego y brazos de bronce y con voz como de ejército, le estaba hablando a Daniel y le dice, Daniel, tú eres varón muy amado. Pues alguno pensará, tú y yo pensaremos, ese fue Daniel, varón muy amado. ¿Quién? Por Dios. El ángel le está diciendo lo que solamente, el ángel no está hablando sus palabras, el ángel es un mensajero. El ángel todo lo que hace es traer el mensaje de parte de Dios. Y todas las palabras del ángel a Daniel eran las palabras de Dios, varón muy amado. Y tú pensarás, mi hermano, y yo también puedo pensar, ese fue Daniel, el gran profeta de Dios, que fue amado por Dios. Por eso Dios le mostró visión y le habló de esta manera. No, mi hermano, no, mi hermana, tú y yo somos muy amados. Tú y yo somos muy amados. Si tú y yo le amamos es porque Él nos amó primero. Esto es fundamental, esto es básico. Si vamos a ser exitosos en la oración, no podemos tener duda en nuestro corazón de que Dios nos ama, de que somos escogidos por Dios, de que somos llamados por Dios. ¿Cómo pensamos un vaso tan lleno de faltas, un vaso tan vulnerable, un vaso tan lleno de grietas, un vaso partido, un vaso defectuoso? Pero Dios ha escogido lo defectuoso. Precisamente Dios ha escogido lo vulnerable. Y no nomás lo vulnerable, ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo que no es para glorificarse. Ese eres tú y soy yo, mi estimado hermano, porque Él nos amó. Tú y yo estamos en la posición que estuvo nuestro hermano muy amado Daniel, pero también tú y yo podemos decir, yo soy amado. Yo soy amado de Dios, Él me ama. Yo soy un vaso, un hijo amado. Soy una hija amada. Dilo en este momento, detente un momento y levanta tu voz y di, yo soy amado. Dilo por la fe, aunque pienses, ¿cómo puedo ser varón muy amado? Soy muy amado, soy muy amada. Dilo, confiésalo, nos ayuda a confesarlo. No esperes sentirlo, nomás sábelo y créelo. Así está en la palabra de Dios. Ese es el pueblo que va a hacer grandes proezas. El débil es aquel que reconoce que Dios lo ha escogido y que Dios lo ha llamado, porque esta carrera no es para los ligeros, esta guerra no es para los poderosos, esta guerra aquí no gana el fuerte,
Aquí no gana el ligero, aquí gana quién es el que triunfa, aquel que confía en el Señor. Y esa confianza comienza con saber y conocer y confesar y proclamar y decretar: soy vaso amado del Señor. No oramos para que nos ame. Escucha bien lo que estoy diciendo. No oramos para que Él nos ame, más bien oramos porque Él nos ama. Nuestra oración es el resultado de su amor para nosotros. Su amor no es el resultado de nuestra oración. Al contrario, tú y yo estamos aquí en este día porque Él nos ha amado. Tú y yo le amamos porque Él nos amó primero. Por eso oramos, no para que nos ame, no, porque nos ama. Esto es importante, que Dios nos dé una revelación de ese amor suyo hacia nosotros. Vamos a continuar el día de mañana con el verso 11 en adelante, porque esto es muy importante, pero lo que estoy diciendo ahorita es importante, es básico, es fundamental. Es el fundamento. Tenemos que tener un fundamento sólido. ¿Cuál es el fundamento sólido? No es nuestro amor para Él, no. El fundamento sólido es el amor de Él para nosotros. Y el amor nuestro está fundado sobre el fundamento que es el amor de Él hacia nosotros. ¿Y por qué nos amó? Porque nos granjeamos su amor. Porque calificamos, no. El canto que cantamos muchas veces: no comprenderé por qué me ama. No sé, solamente sé que Él me amó. Canto de nuestro hermano Andre Crouch, afroamericano: I don't know why Jesus loved me. No sé por qué el Señor me amó, pero todo lo que sé es que sí me amó. Y por eso yo puedo orar, por eso puedo guerrear, por eso tengo fe, por eso puedo perseverar, porque somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando esto lo entendamos y lo podamos captar, a mí me ha tomado años para captar esta realidad, esta verdad, porque hemos sido criados en un ambiente en donde se nos ha enseñado que tenemos que hacer para que Él nos ame. No, es al contrario, hay que creer que Él nos ama para poder hacer. No es al inverso. Cuando le preguntaron al Señor en San Juan capítulo 6, ¿qué debemos hacer para guardar las obras de Dios? Él no les dijo: pónganse a ayunar y a orar y a ayunar, aunque hay que orar y ayunar. No me malentiendan, por favor. Le preguntaron: ¿qué es necesario hacer para que obremos las obras de Dios? Y Él dijo: creed en aquel que Él ha enviado. La fe. Crean en Él. Crean en su amor. Ese es el fundamento. Y cuando está ese fundamento, vas a poder orar, vas a poder ayunar, vas a poder perseverar, vas a poder triunfar, vas a poder vencer, vas a poder guerrear, vas a poder matar gigantes, vas a sacudir los cielos, vas a desatar ángeles para que vengan a accionar a favor del pueblo del Señor. Este es el llamado hoy en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de la concentración de las profecías, en medio del cansancio, la fatiga, los ataques. El fundamento es siempre: Él me ama, Él me escogió, Él me llamó. Y esa seguridad entonces es la que nos da el fundamento para levantarnos, porque ese es el tema. En aquel tiempo se levantará Miguel, va a entrar en acción. ¿Qué va a causar que se levante? Es que antes alguien de él se levantó en acción, en oración, en fe. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy, Dios mío, porque eres tú el que nos guardas, el que nos preservas. Sí, Señor, eres el que nos limpias cada día de todo pecado. Nos limpias de todo pecado. A mis hermanos que están batallando para orar porque tienes mala conciencia por algo que pensaste, algo que dijiste, algo que hiciste que no deberías, o lo que deberías haber hecho, no lo has hecho, y hay mala conciencia, hay condenación. En este momento levanta tus brazos y dile: tú me perdonas, Señor, recibo tu perdón, acepto tu perdón. En este momento lo recibo, Señor, y por lo tanto levanto mis manos y te alabo y te adoro con libertad, porque sé que soy aceptado
en tu presencia soy aceptado y puedo venir con confianza delante de tu trono. Aleluya. Gracias, Señor. Derrama esa revelación, Señor, sobre tu pueblo. La revelación, Señor, de tu amor para nosotros. Gracias te doy, Señor. Y así se levantará un ejército de hombres y mujeres, viejos y jóvenes y de todas las edades. Un ejército poderoso. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Llamada entrante. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Apagando. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. La gracia del Señor sea sobre cada uno de mis estimados hermanos en este día. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Cada quien diga en este momento, gracias, Señor, que soy amado. Que soy amado por ti, oh Señor. Aleluya. Y vas a usarme para desatar ángeles. Vas a usarme para desatar los ángeles del cielo a favor de tu pueblo. Mis hermanos, voy a tener que dejarlos ahorita temprano. Pero en este momento voy a declarar oración sobre cada familia. Declaro salvación, liberación, redención, restauración y salvación, protección sobre cada uno de mis hermanos, sus hijos, sus nietos, sus parientes, sus familiares, sus seres amados, sus amistades. Aleluya, la gracia del Señor sea sobre mi hermano y la paz del Señor. ¿De dónde viene esa paz? La paz proviene de esa seguridad. Él me ama, soy su hijo. Él me amó, Él fue a la cruz, Él comprobó que me ama. ¿Cómo sé? Fue a la cruz del Calvario. ¿Cómo sé que me ama? Pues si yo tengo el anhelo, el deseo de servirle, es que Él puso ese deseo, que no está escrito, Él obra en el querer y en el hacer por su buena voluntad. Si tú estás aquí en este día, y estás aquí en este día, ¿por qué? Porque Dios ha puesto el sentir en tu corazón, quieres más de Él. ¿Quién te puso ese sentir? ¿Quién te puso ese anhelo? Dios. ¿Por qué? Porque te ama. Gloria al Señor. Dios les bendiga. La bendición de mi Dios sea sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Voltea con tu hermano, voltea ahí con tu pariente, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tus padres, con tus parientes, familiares, abuelo, abuela, tío, sobrinos, hermano, quien esté a tu lado, y dile, quiero que sepas que yo soy muy amado por el Señor y tú también. Amén. Aquí está mi esposa y le voy a decir, tú eres muy amada y yo también soy amado por el Señor. Él nos ama. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. De parte de mi esposa y su servidor, les amamos en el amor del Señor. ¿Quieres que Dios los bendiga? Amén. Dios los bendiga, los amamos. Les Estamos amamos en a oración. todos ustedes. Les amamos porque Él nos amó primero. Amén. Y por eso podemos amarnos unos a Dios, otros. aleluya. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis estimados hermanos. Les amamos. Amén. Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo a todos desde Colombia, desde Chile hasta Norteamérica. A todos nuestros amados hermanos allá en Colombia, México, Centroamérica y Estados Unidos. En el nombre de Cristo Jesús, levántese ese ejército que está seguro en quién es en Cristo Jesús. Amén, amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, ponga en ti su paz. Aleluya. Y todos decimos amén, amén.